Nacional contra la privatización del agua. Afectaciones a las juntas de agua comunitarias a un año de aprobada la Ley General de Recursos Hídricos, el derecho humano al agua, una deuda pendiente en El Salvador. A más de un año de aprobada la Ley General de Recursos Hídricos y a 6 meses de entrada en vigencia, la crisis hídrica a nivel nacional es cada día más grave y el Estado no garantiza el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Las expectativas de la población eran muy altas ante la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos. Sin embargo, muchos aspectos de su contenido no se han operativizado adecuadamente desde las autoridades y contenidos de la ley y a los elementos que, si se les ha dado seguimiento y cumplimiento, no son orientados a resolver la magnitud que representa la crisis hídrica por la cual atraviesa el territorio salvadoreño. En este sentido, como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, nos preocupa que el reglamento de pago de cánones de la Ley General de Recursos Hídricos se mantiene y exacerba la injusticia hídrica a nivel nacional. Muestra de esto es que a pesar que el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, hizo público a finales del año pasado que las juntas comunitarias del agua no pagarían cánones por uso del agua, en la práctica, para acceder a este beneficio, las juntas comunitarias de agua deben estar inscritas en la ASA, mandato en el artículo 7 del reglamento de cánones, y además, para estar inscritas deben cumplir 10 requisitos establecidos en el artículo 4 del reglamento, los cuales ignoran completamente la realidad de las juntas comunitarias de agua a nivel nacional, pues son muy difíciles de poder cumplir. Estas medidas afectan el funcionamiento de las juntas comunitarias de agua y el acceso a la población al derecho humano al agua. Por otro lado, es también noticia nacional el aumento de precios de canasta básica alimentaria y cómo se afecta la alimentación adecuada a las familias más vulnerables. Ante esta realidad, la ASA anuncia que el sector agropecuario no pagará canon por el uso del agua, como lo mandata el artículo 10 del reglamento de cánones de la Ley General de Recursos Hídricos. La medida anunciada de manera inicial podría parecer una buena medida. Sin embargo, al ser analizada a detalle, trae a reflexión quiénes son los que hacen riego en El Salvador. ¿Son los pequeños agricultores los que producen maíz y frijol para garantizar la alimentación a nuestro país? La respuesta es no, pues todos estos cultivan en invierno, aprovechan las lluvias y no ocupan el riego. Quienes mayoritariamente usan el riego es la gran agroindustria, como las azucareras y la ganadería, que son los que históricamente no han pagado por la explotación del agua y han contaminado las fuentes de agua a nivel nacional con el uso intensivo de agrotóxicos como el glifosato para la maduración de la caña de azúcar o el vertido de residuos de sus actividades en los ríos y lagos. Muy buenos días, Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. En ese sentido, a las juntas comunitarias de agua se les exige requisitos sumamente difíciles para acceder al no pago de cánones por uso del agua, mientras que a las grandes empresas e industrias agrícolas se les exonera del pago sin mayores requisitos. Estas medidas dejan claro la injusticia hídrica en la aplicación de la Ley General de Recursos Hídricos y su reglamento. Realidad que hemos venido señalando como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua desde antes de la aprobación del proyecto de ley. Por lo que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua exige a la ASA que haga pública toda la información vinculada a los procesos de autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, para ejercer la Contraloría Social del uso adecuado de este bien nacional de uso público y que paren de declarar toda la información reservada. Que se conformen los organismos zonales de cuenca, como lo establece la ley, y que se abran los espacios de participación social en cada uno de esos organismos zonales de cuenca. Que se conforme completamente la junta directiva de la ASA, como lo manda la ley, con representantes de los organismos zonales de cuenca y de sociedad civil. Que se brinde el apoyo técnico, jurídico y financiero a las juntas comunitarias de agua para su adecuado funcionamiento,
pues son estas las que garantizan el acceso del derecho humano al agua a gran parte de la población, función que compete al Estado y que éste no cumple. Que realice las acciones de seguimiento, conservación y protección de las cuencas hidrográficas a nivel nacional, pues el agua se produce en los ecosistemas y en la medida que estos sean degradados, contaminados, impermeabilizados, implica menos agua para la población en El Salvador. Por una gestión pública y participativa. El agua no se vende. Se cuida y se defiende. Quedamos a disposición para sus preguntas. Salud. Rodolfo. Buenos días, Silvio González, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Es importante señalar de que hay varios aspectos en la Ley General de Recursos Hídricos que no se han implementado adecuadamente. Entre estos hemos señalado la conformación de la Junta Directiva, que hoy por hoy está tomando decisiones, está dando autorizaciones, generando reglamentos, sin que todavía los organismos nacionales de cuenca, como se plantea en el comunicado, se hayan conformado. Es decir, la estructura del funcionamiento de la ASA no está completa. Si no están todavía los organismos nacionales de cuenca, faltan 3 miembros, uno por cada uno de estos organismos en la junta directiva, y también falta que se nombre al representante de sociedad civil. ¿Qué ocurre con esto? Si bien ya se tiene la mayoría para tomar decisiones, lo que plantea la ley es que debe conformarse en su totalidad la junta directiva, y si no llegan todos, pues con la mayoría se pueden tomar decisiones. Entonces acá se tuerce la ley, se reinterpreta el derecho para poder, digamos, decidir cosas que no necesariamente benefician a los salvadoreños y salvadoreñas. En ese sentido, hay otros aspectos de la ley que hemos comentado que no se aplican de la mejor manera. Por ejemplo, se plantea de que el consumo humano doméstico no va a pagar un canon por el uso del agua. Eso se escucha bien, pero al leer el contenido de lo que dice el artículo que refiere a esto, plantea o se entiende como consumo humano doméstico cuando una persona va a un río, a un lago o tiene un pozo artesanal y ahí toma agua. No se entiende el agua por cañería como consumo humano doméstico, en el sentido de la ley, sino que ahí es agua para distribución. Entonces, eso sí paga un canon. Frente a los reclamos, conferencias, actividades de protesta, hubo una declaración de que las juntas comunitarias de agua no iban a pagar ese canon por uso del agua. En la ley no lo decía, pero hubo una declaración del presidente de la ASA que lo dice. Cuando uno lee el reglamento de cánones, efectivamente hay un artículo que plantea que las juntas comunitarias no van a pagar siempre y cuando el uso del agua sea específicamente para consumo humano doméstico y estén debidamente registradas. Pero para estar registradas o inscritas en la ASA, son al menos 10 requisitos que se plantea en el reglamento de cánones que no reconocen la realidad de las juntas de agua en El Salvador. Para comenzar, el tema de que estén legalizadas, lo cual en sí mismo no es malo, pero en la realidad de las juntas de agua del país, en las 2.500 juntas de agua que existen, no todas están legalizadas. Entonces, ¿qué opción se les da? ¿Cómo se les apoya técnica, financiera, jurídicamente para que se puedan legalizar? ¿Cuándo son hoy por hoy las que brindan el agua a las comunidades más pobres y vulnerables? Eso no lo dice ni la ley ni el reglamento. Por eso es que planteamos de que en la aplicación de la ley se está dando una injusticia hídrica que está afectando a la gente más pobre y vulnerable. Entre esto, las juntas comunitarias de agua y la población a la que abastece. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Y por qué no las podemos ir? Ya que la legalización, pero quisiera que se llama, porque eso pareciera como que si fuera un obstáculo adicional a lo que está
La segunda pregunta es si ha habido hasta ahora alguna asignación de agua por parte de la o no ha habido ninguna asignación. Ok. La primera se la va a responder tu compañero Rodolfo y te dejo la discusión. Buenos días, Rodolfo Calles de la Alianza contra la Privatización del Agua. Bueno, es que hablar de la realidad de las juntas de agua es hablar de un problema histórico que siempre hemos tenido en el país. O sea, las juntas de agua, como decía el compañero, más o menos son 2.500 juntas de agua que ahora están funcionando y que aproximadamente como creo que el 30% del agua que se sirve en el país lo sirve en las juntas de agua. Aquí el problema es que no todas las juntas de agua están legalmente constituidas, ni todas son juntas de agua. O sea, hay ADESCOs que prestan el servicio, hay comités de agua, hay directivas de hecho, y hay algunas juntas de agua que están legalmente constituidas. Entonces aquí el punto es, si una junta de agua no cumple con todos los requisitos que ahora establece la ley y el reglamento, tiene que ir a hacer todo ese proceso previamente para después ir a inscribirse a la ASA. Entonces, el hecho de que las juntas de agua no tengan los requisitos no depende solo de ellos, depende de la voluntad política de una alcaldía municipal o depende de los trámites engorrosos que hay que hacer en el Ministerio de Gobernación, en el caso que fuera alguna asociación que lo haga. Entonces, esos trámites, las juntas de agua están ahora tratando de meterse en ese proceso para poder cumplir con todo eso. Y hemos traído una lucha de años diciendo de que cuando se empezó a discutir esta ley que aprobó este gobierno, nosotros insistimos que no deberían de pagar canon. Aún así, en la ley aparece que todos los que son distribuidores de agua van a pagar canon. Ya por la presión que se hizo en el proceso de formación de la ley y después de la aprobación, es que en el reglamento aparece que no van a pagar canon. Pero el problema es que el reglamento es un instrumento bien volátil que hoy puede decir eso, pero mañana puede decir otra cosa. Entonces, primero hay que reformar la ley y decir, bueno, las juntas de agua no van a pagar canon. Si bien es cierto, ¿verdad?, que se deben de formalizar y estar legalmente inscritas en el registro hídrico, está bien, pero debería ser la ASA la que en este momento estuviese facilitando todos los mecanismos para que las juntas de agua se legalicen y se formalicen para que puedan prestar el servicio. Pero le estamos recargando a las juntas de agua todo ese proceso, no tienen las condiciones generadas para hacer todo ese proceso, entonces hay que empezar a hacerlo. Además de eso, les está cargando la compra de un macro medidor a cada junta de agua, que eso tiene un costo adicional para la junta. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos planteando de que se ha traído una lucha para que las juntas de agua no paguen canon, pero ahora con una reunión que tienen los agroindustriales con la ASA de un día para otro, tampoco van a pagar canon. Cuando hay una gran desigualdad en el suministro del agua que va a ser asignado en ese sentido a los agroindustriales, porque ellos sí van a poder tener acceso a más de 365.000 metros cúbicos al año. Las juntas de agua no. Las juntas de agua van a tener el otro nivel y lo van a tener para 5 años, mientras que el otro para 15. Entonces, desde ahí ya hay una desigualdad y a los otros automáticamente, si no, no van a pagar canon. Entonces, cuando sabemos que son los que más, ¿verdad?, explotan el bien hídrico en este país, que lo han contaminado, lo van a seguir explotando y entonces la desigualdad va a seguir igual y no se va a resolver el problema del derecho humano al agua. Entonces, ese es el punto. Entonces, las juntas de agua deberán seguir prestando este servicio y que lo hagan de la mejor manera, es lo que nosotros queremos. Que se legalicen y que estén en el registro está bien, pero es la ASA la obligada. No hay que cargarle a las juntas de agua esta responsabilidad. Porque primero, no todas van a tener la capacidad y las que no tengan la capacidad no van a poder inscribirse y por lo tanto no van a poder prestar un servicio a la comunidad. Entonces va a llegar otra organización, otra asociación o otro ente a prestar ese servicio y a lo mejor la gente no va a tener la capacidad de pagar ese acceso al agua. Entonces ahí estaría violentando el derecho humano al agua porque la gente no va a tener agua ni de calidad, ni en cantidad suficiente, ni con las exigencias que ya las Naciones Unidas establecen que debe tener. Entonces esa es un poco la realidad de la junta de agua en las comunidades. Entonces, ese es un número que no lo conocemos por ahora, pero sí sabemos que tienen una gran dificultad para hacerlo. Yo estuve el domingo en una comunidad allá en Suchitoto, donde la dificultad grande ahora es precisamente cómo hacer para ponerse al día con todo, porque la gente no tiene ahora la cultura de participación, digamos, en estos procesos, y entonces hay que empezar otra vez a generar esas capacidades con la gente para que puedan entrar en esta dinámica.
Entonces la ley establece que si usted ya está extrayendo agua sin la debida, sin los debidos permisos y los procesos hechos, usted puede incurrir en multas. O sea, la ley dice que que se le puede multar por estar extrayendo agua sin permiso y estarla distribuyendo. En eso van a quedar las juntas de agua si no se logra resolver el problema de la legalidad para inscribirse en eso. Entonces, aquí el llamado es a la ASA, ¿verdad? Para que facilite las condiciones, para que vayan a las comunidades, hablen con la gente y que los asesoren para que puedan facilitar esto. O sea, un decreto transitorio podría ser la salida más rápida para eso, pero eso depende de la ASA, o así como lo han hecho con los agroindustriales, lo pueden hacer con las juntas de agua, ¿verdad? O sea, minimizar los procedimientos para que todos puedan estar legalizados. Específicamente, ¿a quiénes no tenemos cambios según el presidente de la ASA? ¿Y esto cómo afectaría a la canasta básica? ¿Cómo sería afectar la canasta básica? Gracias. Repito mi nombre, Amalia López, parte de la Alianza. Bien, hay dos cosas que me llaman la atención. En principio no se puede hablar todavía de que una junta de agua esté en ilegalidad, porque hay 12 meses para que se regularicen. Esto lo establece la ley en el transitorio. Entonces, estas juntas de agua lo que tienen ahora es dificultad para regularizarse. Esto en principio. Luego llama también la atención que haya permisos de algún tipo. En este momento se han conocido permisos de explotación. La ley establece asignaciones para las entidades públicas. Establece permiso de exploración y permiso de explotación. De los permisos de explotación no tenemos información, porque esa es información que no se está haciendo pública, aunque debería ser una información oficiosa. También llama la atención que se den permisos de exploración cuando todavía no hay, y a pesar de que se presentó meses atrás un demo de cómo es el sistema de información hídrica, no hay un sistema conformado, no hay un inventario hídrico y por tanto no hay balances hídricos. No se han establecido los caudales ecológicos para los acuíferos ni para las cuencas. Entonces no hay lógica en que se pueda continuar dando permisos cuando no sabemos en realidad cuánta agua tenemos y de qué calidades. Preocupa en ese sentido la otra pregunta que hacía el compañero: ¿cómo va a afectar esto al precio de la canasta básica? Realmente no le veo por dónde, porque repetimos, lo dijimos en el comunicado, los que cultivan comida, los que cultivan productos de la canasta básica, no hacen riego, esperan a la lluvia, están a expensas del buen clima o el mal clima. Los que hacen riego hacen agroindustria. Y eso no forma parte, lamentablemente ahora, de los productos que la población tenga al alcance de su canasta básica. Entonces hay que entender de qué se trata este asunto. Además, de todos es sabido que los agroindustriales tienen el derecho de uso sobre la mejor agua que tiene El Salvador, que es el agua de acuíferos. Las juntas de agua obtienen agua de los cuerpos superficiales o de los manantiales. Y el agua superficial en El Salvador está, nos atrevemos a decir, en un 100% contaminada, porque son los mismos agroindustriales quienes riegan con avioneta y no tienen el cuidado de hacer el uso correcto de sus agroquímicos o agrotóxicos. La población está a expensas de ellos. Además, en la semana anterior que estuvimos en conversaciones con juntas de agua nos hacían saber que como estos tienen capacidad de ir más profundo en los acuíferos, secan los pozos que tienen las juntas de agua. Las juntas de agua producen menos agua y de menor calidad por la operación, por el trabajo de los agroindustriales. Entonces resulta risible, resulta irónico que la ASA esté hablando de garantizar derecho humano al agua, que diga quien contamina paga y se vaya a montar un show a los ríos que saben que están contaminados, cuando no hacen nada frente al que está contaminando. Y el que está contaminando, sin duda, es el agroindustrial. Entonces, en ese sentido, hacemos el llamado a la ASA. Qué bonito se ven sus uniformes y su plaquita, muy bonita, para identificarse. Pero ojalá esta la usen para ir y hacer supervisión a los agroindustriales, a los grandes industriales que usan el agua, y no para llegar a amedrentar a las juntas de agua, a quienes les han mandado decir: si ustedes no nos abren la puerta de su acuífero,
Si ustedes no nos dan los papeles que les estamos solicitando, entonces les vamos a multar con hasta 300 salarios mínimos. Las juntas de agua no tienen la capacidad de pago. De entrada están amedrentando a la gente en lugar de ayudar. La ley establece en su artículo 60, en donde reconoce que existen las juntas de agua, que es una lucha grande que hemos desarrollado, y finalmente una ley reconoce que hay juntas de agua. Reconoce también que el Estado deberá proveerles la capacidad técnica y toda la asesoría suficiente para funcionar adecuadamente. Esto no lo están recibiendo las juntas de agua. Entonces, el llamado que hacemos es justamente sobre esto. Miren, el agua, repetimos y lo venimos diciendo hace más de 16 años en los medios, no nace de un chorro. Si esta ley no se modifica para que se protejan los acuíferos, para que se protejan las cuencas, difícilmente vamos a tener agua que cobrar o vender en los próximos 10 o 15 años. Y luego, no hay lógica en esta actuación. No es posible que con una simple reunión con los agroindustriales hayan determinado que el agro no paga y a las juntas de agua las estén asfixiando con una serie de requisitos que son caros para su operación y que no les estén dando la asesoría necesaria y en lugar de eso les estén amedrentando para que entreguen sus acuíferos. Otra cosa que es importante destacar es que muchas de las juntas de agua no son dueñas del acuífero, no son dueñas de su fuente de agua. El terreno donde está su fuente de agua jurídicamente no es propio y esto también les impide inscribirse, porque a la hora de hacer la inscripción hay que registrar en el mapa dónde está esa fuente de agua. Y si no tienen la certeza jurídica sobre la fuente de agua, no se pueden inscribir. Entonces, si vemos, en este sentido, la ley está siendo aplicada de forma arbitraria. Primero, a los que le dan agua a la gente, a los que están tratando de cubrir ese derecho humano al agua, les están poniendo una serie de requisitos que son muy difíciles de cumplir, y por el otro, tenemos que a los que se han venido gastando el agua del Salvador, la han venido contaminando, han hecho mal uso, les están dando el chance de no pagar nuevamente. Y no sabemos si esto de los requisitos de poner el macromedidor tampoco lo van a hacer, porque entonces tampoco vamos a tener la certeza de cuánta agua va a dar ese acuífero que están explotando estos agroindustriales en los siguientes años. Es decir, nos estamos buscando el agua de las siguientes generaciones sin pagar. Las juntas de agua tienen que cobrar porque nadie les ha dado nada. A ver, hay dos momentos en esta ley. El momento en que fue aprobada, el momento en que entra en vigencia. Mientras no haya reglamento, no tienen cómo cobrarles. Mientras no les ayuden a regularizarse y que ellas pongan sus medidores, no tienen cómo cobrarles. Es decir, si ellos no han implementado completamente la estructura organizativa de la ASA, no tienen cómo cobrarle a las juntas de agua. Para poderles cobrar, habrá que inscribirlas, habrá que ayudarles a normalizarse y habrá que poner el macromedidor para saber cuánto están consumiendo. Por tanto, en este momento no les están cobrando. Pero, sin duda, si una junta de agua no cumple los requisitos, porque así lo establece el reglamento, ya no le van a permitir seguir operando. Y entonces, ¿quién le va a servir el agua a esa población que ni ANDA es capaz de servir? Muchas gracias.